estimados estudiantes de cuarto año, continuando con nuestras clases virtuales, esta vez vamos a hablar de la tabla periódica. Para ello vamos a analizar el siguiente esquema, ¿sí? Vamos a hablar de los antecedentes de la tabla periódica respecto a los aportes, de cómo se fueron agrupando los elementos. Vamos a hablar de la ley periódica moderna, ¿sí? Y vamos a hablar de nuestra tabla periódica moderna también, ¿ya? En los antecedentes vamos a hablar los aportes de Dobereiner, los aportes de Chancourtois, el aporte de Newlands y el aporte de Mendeleev y Meyer. ¿Listo? En la ley periódica moderna vamos a hablar los trabajos que realizó Henry Jeffreys Moseley para poder luego establecer nuestra ley periódica moderna, el cual se sustenta nuestra tabla periódica moderna y en base a cuál fue diseñado. ¿Listo? Vamos a hablar de la descripción de la tabla periódica actual, la clasificación de los elementos y la ubicación de un elemento en la tabla periódica. Así es que, chicos, presten mucha atención. Vamos a hablar de los antecedentes. Tal como te indiqué hace un instante, son los aportes respecto a cómo se iban, cómo iba evolucionando el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. Uno de los primeros fue Dobereiner. Dobereiner agrupó a los elementos en grupos de 3, denominándoles tríadas o ternas, ¿de acuerdo? Estos elementos de grupos de 3 o tríadas tenían propiedades químicas similares y además sus propiedades físicas eran crecientes. ¿Listo? Por ejemplo, en la siguiente tríada ABC, ¿listo? Para hallar el peso atómico del elemento B, se utilizaba o se aplicaba la semisuma de los pesos atómicos de los otros dos elementos. Cuando Dobereiner hizo su clasificación, se conocía o conoció 4 tríadas: la de litio, sodio, potasio, del calcio, estroncio, bario, azufre, selenio, teluro y el cloro, el bromo y el iodo. ¿Ya está, chicos? Muy bien. Vamos a la clasificación de Alexandre Émile Beguyer de Chancourtois, un químico francés, geólogo francés, quien ordenó a los elementos químicos en función creciente a su peso atómico sobre una curva helicoidal, denominándole, como ves, caracol telúrico. ¿En qué consistió esa curva helicoidal, ese caracol telúrico? En la siguiente figura lo voy a explicar. Miren, chicos, ¿qué pasa? Que construyó un cilindro y alrededor de este cilindro, ¿sí? Ubicó una curva al cual él lo llamó curva helicoidal o caracol telúrico y agrupó a los elementos, ordenó a los elementos en función creciente al peso atómico, de manera que al trazar una generatriz, al trazar una vertical, intersectaban a aquellos elementos con propiedades químicas semejantes, ¿ya? Una de las características de esta clasificación fue que esta curva helicoidal, ¿sí?, tenía un ángulo de elevación de 45 grados sexagesimales y tenía, en este caso, 16 divisiones la base del cilindro, ¿de acuerdo? De manera que, por ejemplo, entre el litio, ¿sí?, entre el litio y el sodio había una diferencia de 16 unidades, ¿ya? Ahí tenemos entonces la clasificación del Chancourtois. Tenemos a Newlands, quien clasificó a los elementos en grupos de 7 y lo denominó la ley de las octavas. Aquí tenemos, alumnos, ¿ya? Los grupos de 7 en 7, de manera que
entre el primer elemento y el octavo tenían propiedades similares, ¿ya? O semejantes. Esa fue la clasificación de Newlands. Tenemos también la clasificación de Mendeleev y Meyer. ¿Por qué los agrupamos a los dos? Precisamente porque ambos realizaron trabajos similares, ¿de acuerdo? Ambos publicaron la primera tabla periódica de los elementos, claro que con trabajos distintos. Por ejemplo, Mendeleev se basó principalmente en las propiedades químicas de los elementos, ¿sí? Para poder agruparlos. Y además aplicó la primera ley, ¿sí? La primera ley periódica, que señala que las propiedades de los elementos era una función periódica de su peso atómico. Mientras que Meyer se basó principalmente en las propiedades físicas, volumen atómico, punto de ebullición, fragilidad, etcétera, etcétera. Al trabajo que le dio más importancia o mayor importancia fue el trabajo de Mendeleev, por cuanto a Mendeleev se le considera como el padre de la tabla periódica, ¿ya? ¿En qué consistió la tablita de Mendeleev? Aquí tenemos, alumnos, vamos a describirlo, sencillo. Fíjate, los 63 elementos que él ordenó lo hizo en función creciente a su peso atómico. Los ordenó, los agrupó en una tablita corta, el cual contenía 12 filas en forma horizontal y 8 columnas en forma vertical. ¿Qué más? ¿Qué característica tenía la tabla? Asignó a los elementos de un mismo grupo una sola valencia. Además, elementos de un mismo grupo, decía que tienen propiedades químicas semejantes. ¿De chicos? Muy bien. Esta tablita de Mendeleev tuvo sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas precisamente fue la que permitió una visión general de la clasificación de los elementos. Otra de las ventajas dejó ciertos casilleros vacíos, ¿no? Y predijo la existencia de nuevos elementos. Por ejemplo, el ecaboro, al cual lo denominó escandio, el ecaluminio, el galio, el ecasilicio, el germanio, ¿ya? Entre las desventajas de la tabla de Mendeleev es que, por ejemplo, no se podían diferenciar metales y no metales, ¿de acuerdo? Otra de las desventajas fue que asignó valencia única a cada elemento y habían ciertos elementos que no cumplían con el orden creciente del peso atómico, tal como él mismo lo indicó, ¿sí? Debió estar así en la tabla de Mendeleev, según el orden creciente de su peso atómico. Sin embargo, estaba así, miren chicos, ¿ya? A la inversa. Entonces, como ves, no cumplía entonces su clasificación, ¿ya? Una de las desventajas. Ahora sí, chicos, vamos a la ley periódica moderna. ¿Cómo nace la ley periódica moderna? Observen, 1913, Henry Moseley, al realizar trabajos de investigación con rayos X que eran generados por metales pesados, él descubre la ley natural de los elementos, ¿de acuerdo? ¿Y qué establece la ley general de los elementos en la tabla periódica? Establece que las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico, ¿listo? Es decir, varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear. ¿Ya, chicos? Entonces, como ves, la ley periódica actual señala que las propiedades de los elementos dependen del número atómico, ¿ya? Muy bien, nuestra tabla periódica moderna. ¿En qué consiste nuestra tabla periódica moderna? Fue diseñado por Werner, ¿sí? En base a la ley periódica de Moseley y la distribución electrónica de los elementos. Además, tomó como referencia la tabla de Mendeleev. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer de hoy en adelante es precisamente estudiar nuestra tabla periódica, describirlo, ¿sí? Y para ello, miren, alumnos, vas a coger una tablita periódica y te vas a guiar de ella. Nada más, es simple, alumnos. ¿Listo? Por ejemplo, observa. Nuestra tablita periódica está constituida por periodos, ¿sí? Que están representados por los niveles de energía. Esos periodos están numerados desde el 1 hasta el 7 en forma horizontal, ¿sí?
cada periodo tiene una cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, el periodo 1 tiene 2 elementos, ¿sí? Que empieza con el hidrógeno y termina con el helio. El periodo 2 tiene 8 elementos, que empieza con el litio y termina en el neón. El periodo 3 tiene 8 elementos, que empieza en el sodio y termina en el argón. Estos tres primeros grupos son llamados periodos cortos. El periodo 4 tiene 18 elementos, que empieza con el potasio y termina en el criptón. El periodo 5 tiene 18 elementos también, que empieza con el rubidio y termina en el xenón. A estos dos grupos se les denomina periodos largos. ¿Listo? Tenemos el periodo 6, miren, que empieza con el cesio y termina en el radón. Son 32 elementos. La razón es muy simple, porque en el periodo 6 encontramos a los lantánidos, ¿sí? Distribuidos desde el lantano hasta el lutecio. En el periodo 7 también tenemos 32 elementos, que empieza con el francio y termina con el oganesón. ¿Listo? Aquí encontramos a los actínidos, ¿sí? Desde el actinio hasta el laurecio. Entonces, chicos, como pueden observar, nuestra tablita periódica moderna está constituido por 7 periodos. ¿Listo? Vamos ahora a los grupos. Hoy en día hablamos de 18 grupos o familias estudiantes, ¿ya? Miren, chicos, cómo están distribuidos. Observa, en dos grupos. El grupo A, que son 8 grupos, ¿listo? Cuyas configuraciones electrónicas terminan en el subnivel S con alfa electrones y en el subnivel P con beta electrones, ¿sí? ¿Por qué le asigné alfa y beta? Precisamente porque alfa puede tomar valor de 1 o 2 y beta desde el 1 hasta el 6. Cuando tú tengas un elemento cuya configuración termina en S o en P, estamos hablando de un elemento representativo. ¿Listo? ¿Y cuáles son, profesor? Son 8 grupos, como ves aquí. Mira, el grupo 1A o grupo 1, cuya configuración termina en S1, denominación, ya sabes que se llama metales alcalinos, excepto el hidrógeno. ¿Listo? Grupo 2A o grupo 2, mire, su configuración termina en S2. ¿Cómo se llama? Se llama metales alcalinos térreos. Grupo 3A, miren, grupo 13 también se llama. Su configuración termina en P1. ¿Cómo se llama el grupo? Boroides o térreos. Grupo 4A, también llamado grupo 14. Su configuración termina en P2. Miren, denominados carbonoides. Grupo 5A o grupo 15, su configuración termina en P3, denominados nitrogenoides. Grupo 6A o grupo 16, su configuración termina en P4, denominados anfígenos o calcógenos. Grupo 7A o 17, su configuración termina en P5, observa, denominados halógenos o formadores de sales. Grupo 8A, miren, grupo 18, su configuración termina en P6, excepto el helio, ¿de acuerdo? Denominados gases nobles, gases raros, gases inertes o gasógenos. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí tenemos los 8 elementos del grupo, los 8 grupos representativos. Vamos ahora a ver al grupo B. Sabes que los elementos del grupo B son 10 grupos, ¿listo? Ahí tienes, cuya configuración generalmente termina en el subnivel D, con tita electrones. ¿Por qué le he puesto tita? Porque tita puede tomar valores del 1 hasta el 10, ¿ya? Estos elementos son llamados elementos de transición, ¿listo? ¿Cuáles son? Como ven, son 10 grupos. Tengo el grupo 3B o grupo 3, su configuración termina en D1, familia del escandio. Grupo 4B o grupo 4, su configuración termina en D2, familia del titanio. Grupo 5B o grupo 5, miren, termina en D3, familia del vanadio. Grupo 6B o grupo 6, alumnos en este grupo, hay que tener mucho cuidado por las anomalías en la distribución electrónica. Su configuración termina en D5, miren, NS1 D5. Observa, familia del cromo. Grupo 7B o grupo 7, su configuración termina también en D5, pero comparen, alumnos, sus configuraciones son totalmente distintas, familia del manganeso. Grupo 8B o grupo 8, miren, su configuración termina en D6.
Grupo 8B o grupo 9, su configuración termina en D7. Grupo 8B o grupo 10, su configuración termina en D8. Recuerda que estos grupos por sus propiedades son llamados los ferromagnéticos. En el caso de grupo 1B o grupo 11, su configuración también es anómala. Miren, alumnos, se conoce como la familia de los metales de acuñación. Grupo 2B o grupo 12, miren, su configuración termina en D10, llamados elementos puente. Ya chicos, ahí hemos hablado, hemos descrito los periodos y los grupos de la tabla periódica actual. ¿Ya jóvenes? Muy bien. Ahora sí, veamos nuestra tablita periódica. ¿Qué información nos proporciona? Como pueden observar, miren chicos, en nuestra tablita periódica encontramos, desde el punto de vista químico, encontramos dos tipos de elementos, metales y no metales. No hay otros tipos. Sin embargo, desde el punto de vista físico, tenemos tres tipos de elementos, metales, metaloides y no metales. ¿Ya? En esta tablita periódica vamos a encontrar elementos en estado sólido, la gran mayoría, elementos en estado gaseoso y algunos elementos en estado líquido. Tal es el caso del cesio, el francio, el mercurio, el galio y el bromo. ¿Ya chicos? Ahí tenemos entonces nuestra tablita periódica moderna o actual. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver la clasificación de los elementos. Observa, lo vamos a clasificar según su origen, observa, según sus propiedades y lo vamos a clasificar según sus bloques. Según su origen, los elementos se clasifican en naturales, que van desde el hidrógeno hasta el uranio, excepto el tecnecio y el prometio. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el tecnecio y el prometio son artificiales. En total hay 90 naturales. Artificiales empieza después del uranio, que es el Neptuno, hasta el organesón, incluidos los dos anteriores. A estos elementos artificiales después del uranio se llaman transuránidos, que en total son 28. Ojo, los transuránidos son 26, ¿ya? Son 26 los transuránidos, solo que acá tenemos los dos elementos más que sumados te dan 28. Según sus propiedades, los elementos son metales, no metales y metaloides. Chicos, aquí un poco de teoría. ¿Sí? Cuando hablamos de propiedades, nos referimos a las propiedades físicas y a las propiedades químicas. Las propiedades químicas de los metales sabemos muy bien que los metales tienden a perder electrones, ¿sí? Los no metales tienden a ganar electrones. Sin embargo, los metaloides, desde el punto de vista químico, no tienen propiedades, ¿sí? Desde el punto de vista químico, por supuesto. Sin embargo, desde el punto de vista de las propiedades físicas, por ejemplo, los metales son buenos conductores eléctricos. Los no metales, obviamente, malos conductores eléctricos. Y los metaloides tienen propiedades entre metales y no metales. ¿Cómo así, profesor? Su conductividad eléctrica. ¿Y alumnos? Muy bien. Aquí es importante entonces conocer las propiedades físicas y químicas de metales, no metales y metaloides. ¿Listo? Acá tenemos la clasificación por bloques de acuerdo a la distribución electrónica. ¿Quién clasificó? Glenn Seaborg. ¿Listo? Miren, alumnos, aquí tenemos una vez más nuestra tablita periódica. Los dos primeros grupos corresponden al bloque S por su configuración. El otro bloque extremo que ves aquí desde el P1 hasta el P6, excepto el helio, bloque P. Todos estos elementos corresponden al grupo A, llamados representativos. Ya lo vimos también en la descripción. Ahora, acá tenemos en la parte central el bloque D, desde la configuración desde el D1 hasta el D10. ¿Listo? Grupo B. ¿Cómo se llaman? Metales de transición. ¿Qué más tenemos, alumnos? En la parte inferior, observa el bloque 4F y el 5F, que en general representa el bloque F, que está representado o representa los elementos de transición interna que pertenecen a un solo grupo. ¿Cuál es ese grupo, profesor? Al grupo 3B. ¿Ya, chicos? Pues aquí tenemos la clasificación por bloques. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver
la ubicación de un elemento en la tabla periódica. Es importante que ustedes sepan, y con esta parte vamos a resolver muchos ejercicios de tabla periódica, ¿ya? Para ubicar un elemento en la tabla periódica, sea átomo neutro o un ion, hay que hacerlo con el número atómico. Si el átomo fuera neutro, ya sabemos que aquí se cumple el PES. ¿Qué hacemos con el número atómico? Vas a hallar tu distribución electrónica. Una vez que hagas tu distribución electrónica, solamente analizas el subnivel en el que termina la distribución. Por ejemplo, habrán configuraciones que terminan en el subnivel S, habrán configuraciones que terminan en P, habrán configuraciones que terminan en D o habrán configuraciones que terminan en F. Los únicos subniveles, ¿ya? Donde al S le he asignado alfa, al P le he asignado beta electrones, al D tita y al F phi. ¿Cómo determinamos el grupo y el periodo, chicos? El grupo está dado por los electrones, miren, de los subniveles, del último subnivel, generalmente en el caso de S y de P. Miren, grupo, cuando su configuración termina en S, alfa A. Periodo N. Profesor, ¿qué es el periodo? El periodo siempre va a estar representado por el mayor nivel, ¿sí? De la configuración, por supuesto. Si termina tu configuración en P, ¿qué haces? A este numerito, beta, lo sumas 2. Listo. Y eso te va a originar el grupo. Y el periodo sigue siendo N. Si termina en tita, en D, perdón, ¿cuál será el grupo? Igual que el anterior prácticamente, tita más 2. Pero tengan cuidado cuando el grupo es 6 y el grupo es 11. ¿Te acuerdas o no? B en este caso. Miren, periodo N. Y cuando tu configuración termina en F, el grupo será 3B. Ya chicos, siempre que termine en F, el grupo es 3B. Y el periodo es N. Como ven, alumnos, el periodo siempre va a ser el mayor nivel. Pero, como hemos descrito los grupos B, ¿te acuerdas? Fíjate, ¿qué sucede cuando tita, cuando este tita más 2 es igual a 8, 9, 10? Ojo, si nosotros trabajaríamos con los grupos representados por números naturales, ¿sí? Desde el 1 hasta el 18, miren chicos, aquí no tendríamos ningún problema. Pero, como todavía estamos utilizando el grupo A y el grupo B, entonces cuando esta suma te dé 8, te dé 9, te dé 10, el grupo siempre va a ser 8B. ¿Ya chicos? Entonces, como ven, hemos visto nuestra tablita periódica. Espero que aparte de esta teoría, sí, que es muy resumida, por supuesto, tú también puedas informarte a través de algún texto. Espero que hayas entendido y te espero en la clase que tenemos para poder reforzar y resolver ejercicios. Muchas gracias chicos y espero que hayas prestado atención durante este vídeo. Gracias chicos.